Vamos a abordar el tema de la hipertensión arterial secundaria, es decir, aquella hipertensión arterial que se debe a la presencia de una enfermedad subyacente que no es la hipertensión arterial esencial, que es la más frecuente en incidencia y prevalencia, como lo hemos mencionado antes. En este tipo de hipertensión arterial, pues la causa es una enfermedad que el paciente presenta y que es absolutamente necesario desterrar, que es absolutamente necesario erradicar para que pues la hipertensión arterial desaparezca. ¿Sí? Mientras no se quite la causa origen, la hipertensión arterial no desaparecerá. Y aquí tenemos una lista de las causas más frecuentes. Vamos a verlas de una por una. En primer lugar, tenemos el uso de determinados medicamentos. Todos los medicamentos, sean para lo que sean, pueden ser buenos, pueden ser muy buenos, pueden ser excelentes, pero todos ellos tienen efectos secundarios. Y hay algunos cuyo efecto secundario, cuyo daño colateral, pues es generar hipertensión arterial. Así tenemos a los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, suben la presión porque bloquean la producción de prostaglandinas, sobre todo la prostaciclina y la prostaglandina E2, cuya función es aumentar el flujo renal. Entonces, al tomar los AINES, sobre todo cuando se abusa de ellos, pues vamos a tener una disminución del flujo renal, y ya ustedes saben que la disminución del flujo renal trae consigo el disparo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde se retiene agua, se retiene sodio, hay vasoconstricción y una serie de eventos que aumentan la presión arterial. Los corticoides, tanto los mineralocorticoides como la aldosterona, como los glucocorticoides del tipo del cortisol, suben la presión. Los antidepresivos, tanto los antidepresivos tricíclicos como la imipramina, la amitriptilina, como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como es la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, generan elevación de la presión arterial. Los agonistas alfa 1, que se utilizan básicamente como descongestionantes porque producen vasoconstricción, se utilizan mucho como antigripales para detener el moco nasal. El ejemplo típico es la fenileferina. Produce vasoconstricción, disminuye la producción de moco nasal, pero también aumenta la presión arterial. Las anfetaminas, medicamentos que se utilizan para mantenerse lúcido, para mantenerse consciente, para mejorar la capacidad de atención. Muchas de ellas se utilizan en niños con trastornos de la atención, hiperquinesia. Y bueno, ya ustedes han oído hablar de las metanfetaminas, que ya es otro boleto, pero que por supuesto también elevan la presión arterial. Las hormonas tiroideas. ¿Quién toma hormonas tiroideas? Bueno, pues aquellas personas que padecen de hipotiroidismo, pero siempre debe ser bajo estricto control médico, porque de otra manera, si se pasan en la dosis, pues van a aumentar la producción de hormonas tiroideas, y estas, como veremos más adelante, aumentan la presión arterial. Los anovulatorios, en cualquiera de sus presentaciones, inyectables, orales, en parches, como implante, ¿sí? La acción de estrógenos y progestágenos elevan también los niveles de presión arterial. La quimioterapia, tratamiento que se utiliza como paliativo o de control también en pacientes pues que tienen la desgracia de padecer de cáncer, también eleva la presión arterial.
y algunos antirretrovirales, es decir, medicamentos que se utilizan principalmente para portadores del VIH para evitar que evolucionen hasta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, no vamos a ser tan específicos, también producen hipertensión arterial. Entonces, siempre cuando vamos a prescribir un medicamento o cuando nos van a prescribir un medicamento, tenemos nosotros que tener la información correspondiente. Si nosotros somos los que vamos a prescribir, hay que mencionarle al paciente si ese medicamento le puede elevar la presión arterial o tener otros efectos colaterales, sea cual sea, o bien si nosotros somos los pacientes y nos está viendo algún médico general o médico especialista, pues estamos en todo nuestro derecho de preguntarle cuáles son los efectos secundarios que puede tener ese medicamento, si lo usamos en dosis terapéuticas o si nos pasamos, ya sea accidentalmente o por otra causa, de la dosis específica. Bien, tenemos la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño, ¿qué es apnea? Bueno, se le llama apnea a la falta de respiración involuntaria, ¿sí? Vamos a ponerle falta de respiración, pero de manera involuntaria, ya sea estando despierto o dormido, por más de 10 segundos. Desde luego que si estamos conscientes podemos ponernos en apnea, es decir, dejar de respirar incluso por más tiempo. Pero de manera automática respiramos de 12 a 20 veces por minuto por los cambios en lo que es la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, y bueno, porque entra nuestro centro respiratorio a estimular a los diafragmas y a los intercostales externos para que haya inspiración y entrada de aire. Sin embargo, cuando estamos dormidos, sobre todo cuando estamos en el sueño más profundo, que es el sueño reparador, el sueño no REM en las etapas 3 y 4, fisiológicamente hablando, pues todo nuestro cuerpo se encuentra relajado, completamente relajado. Y dentro de esa relajación también se relaja la musculatura de la lengua. Y al relajarse la musculatura de la lengua, aquí ven ustedes una persona que está acostada, boca arriba, esta es la lengua. Vean cómo al relajarse la lengua puede irse hasta tocar la orofaringe, no nada más el paladar blando, sino hasta tocar la orofaringe y obstruir las vías respiratorias. Entonces, si obstruye las vías respiratorias, esta persona no va a poder respirar. No se va a morir, pero sí va a caer en apnea. Va a durar más de 10 segundos sin respirar, hasta que el centro respiratorio, utilizando los músculos accesorios de la respiración, obliga a que esta persona respire y generalmente despierte. Pero esta apnea trae consigo una serie de situaciones como es la hipoxia, y esa hipoxia, ya ustedes saben, genera liberación de endotelina 1 a partir del endotelio, que es el vasoconstrictor más potente que existe. También liberación de adrenalina y cortisol por el estrés que se produce. Y ya saben ustedes también que las
catecolaminas, el efecto adrenérgico estimula la producción de renina y al producir renina se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, con todas las consecuencias y efectos que ya sabemos. Por eso eleva la presión arterial el hecho de tener apnea obstructiva del sueño. ¿Es frecuente? Bastante. Hay ciertos estereotipos, ciertos fenotipos en donde se presenta esta apnea obstructiva del sueño, principalmente en hombres adultos mayores de 40 años, obesos, alcohólicos o cuando menos que acostumbran tomar con frecuencia y en cantidades excesivas, fumadores y que duermen boca arriba. Lo típico es que la pareja, si es que tiene pareja, esta persona que duerme con él o ella, dependiendo el sexo, nos dice que ronca mucho y que de repente deja de roncar. Nos dicen, deja de roncar y yo pienso que ya se quedó bien dormido, pero al ratito, y ese ratito pueden ser 15, 20, 30 segundos, empieza a roncar como si se estuviera ahogando y a veces se despierta. Es típico de la apnea obstructiva del sueño, una causa frecuente de hipertensión arterial secundaria. ¿Tiene tratamiento? Desde luego que sí, no nos vamos a meter en detalles, pero a estos pacientes hay que darles tratamiento, sobre todo poniéndoles presión positiva a la hora de dormir para que el aire, el oxígeno entre a las vías respiratorias, aunque sea de manera forzada. Otra causa, rara pero también importante, como es el hiperaldosteronismo primario. Hiperaldosteronismo primario, también conocido con el epónimo de enfermedad de Kohn. Las glándulas suprarrenales, por su nombre ya ustedes saben, suprarrenales, están arriba de los riñones. Y estas glándulas suprarrenales son glándulas endocrinas que tienen una médula, que aquí la estoy marcando, no necesariamente en esa proporción o de ese tamaño. Tienen una médula que produce catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y tienen la parte más grande y más externa, que es la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene una capa externa. Vamos a pintarla de verde. Y esa capa externa se llama capa glomerulosa y ahí se puede desarrollar tumores. Tumores secretores, y esta capa glomerulosa, que repito es la capa más externa, capa glomerulosa, produce ¿qué cosa? Aldosterona. Como nos dice acá en el texto, la enfermedad de Kohn o hiperaldosteronismo primario se debe a la presencia de un tumor benigno en la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal, que de manera independiente, es decir, no necesita estímulo hipofisiario, sino que de manera independiente produce grandes cantidades de aldosterona. Ya sabemos cuál es la función de la aldosterona. Es un mineralocorticoide que retiene sodio, retiene agua, depleta o elimina potasio, pero esta retención de sodio y agua es lo que hace que aumente el volumen sanguíneo, y al aumentar el volumen sanguíneo, pues ya ustedes saben, es un factor para que aumente la presión arterial. ¿Ok?
El tumor generalmente es benigno, como lo marcamos aquí, y desde luego el tratamiento para estas personas pues no es exclusivamente el manejo de la hipertensión, sino la extracción, la extirpación del tumor en su totalidad y pues hacer monitoreos regulares para ver cómo se comporta la presión arterial y las otras manifestaciones que da esta tumoración, esta enfermedad. Y bueno, por lo general el pronóstico es bastante bueno después de extirpar el tumor y corroborar histopatológicamente que es un tumor benigno. Por lo regular la hipertensión desaparece y el asunto queda arreglado. Tenemos la coartación de la aorta. Este es un padecimiento congénito que consiste en que hay un estrechamiento que puede ser de diferente longitud y de diferente estrechamiento, de diferente margen, pero lo vamos a encontrar después del callado o del arco aórtico, es decir, después de la emergencia de los 3 vasos que salen, vasos muy importantes que salen del callado de la aorta, o también llamado del arco aórtico. Ya ustedes saben, sale el tronco brachiocefálico, del tronco brachiocefálico salen la subclavia derecha, sale la carótida primitiva derecha, luego el segundo vaso que sale es la carótida primitiva izquierda y luego sale la subclavia izquierda. Les menciono esto para ubicarnos anatómicamente. Recuerden que las subclavias van a los miembros superiores, llevan sangre oxigenada a los miembros superiores. En la coartación de la aorta, que repito es una enfermedad congénita, es un padecimiento congénito, tenemos este estrechamiento donde inicia la aorta descendente después del arco aórtico. El estrechamiento puede ser, repito, de diferente magnitud. Entre más estrecho sea, pues mayor sintomatología dará. Aquí es cuestión de un poquito, yo creo, de sentido común. Recuerden que la sangre viene en esta dirección. Pero en este estrechamiento, que pudiéramos compararlo con un cuello de botella, la sangre no va a pasar con la misma fluidez con la que viene. Se va a formar desde luego una especie de estancamiento o de estasis sanguínea antes del estrechamiento, que va a generar por lo regular un abombamiento de la aorta en esta región. La presión, obviamente, va a haber una presión alta pre-coartación, es decir, antes de la coartación va a haber este abombamiento. Después de la coartación la presión va a ser baja. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos de que se imaginen un retén, ¿no? Que se imaginen un retén que haya en una calle, un retén de la policía o de tránsito. Imagínense que el retén es la coartación. ¿Qué pasa cuando hay un retén? Pues el embotellamiento de carros es antes del retén, ¿no? Hay un estancamiento, una estasis. Los carros se tienen que detener a esperar su turno, a pasar por el retén, y ya que pasan por el retén, pues ya
siguen su camino, pero obviamente ya siguen su camino de uno en uno. Creo que es una analogía que podemos comparar con la coartación de la aorta. Acá la tensión va a ser menor, y entonces si seguimos al trayecto de la aorta, obviamente vamos a tener una tensión baja en el abdomen y las piernas, y debido a esta estasis antes de la coartación vamos a tener una presión arterial alta, no nada más antes de la coartación, sino también en las subclavias y en las carótidas. Porque el flujo de sangre aquí va a ser mayor debido a este estrechamiento. Entonces, estos niños, recuerden que es una enfermedad congénita, van a tener diferentes presiones arteriales en miembros superiores y en miembros inferiores, como nos dice el texto. En la coartación de la aorta, el estrechamiento congénito localizado en la aorta al final del arco. ¿Qué tan al final del arco? Pues puede ser en cuanto termina la emergencia de la subclavia izquierda o un poquito más abajo. No siempre es en el mismo lugar, ni siempre es de la misma longitud. Puede ser corto o puede ser amplio. Entre más amplio y más estrecho, pues peor, ¿no? ¿Ok? Esto genera un aumento del flujo sanguíneo y de la tensión arterial en miembros superiores, en el cráneo y en el encéfalo. Y desde luego hay una disminución de la presión arterial del abdomen hacia abajo. O sea, a estos niños le toman la presión arterial ustedes en los brazos y su presión arterial en los brazos va a estar elevada. Le toman la presión en las piernas y la presión arterial en las piernas va a estar baja. De hecho, es muy notorio en estos niños, independientemente de que este estrechamiento de la coartación va a generar un soplo, porque el flujo que viene laminar de acá de arriba se vuelve turbulento al pasar por el estrechamiento. Independientemente de que va a generar un soplo, pues los papás del niño se dan cuenta de que pues está chapeteadito, coloradito, sus bracitos gorditos, calientitos, rojos, mientras que sus piernitas van a estar delgaditas, con poco desarrollo, con poco crecimiento muscular, frías, las mueve poco, es decir, todo aquello generado por una mala perfusión, ¿sí? Por una mala irrigación sanguínea debido a este estrechamiento que está aquí. Entonces, la coartación de la aorta es un padecimiento congénito en el que hay que operar, ¿no? No voy a hablar de técnicas porque no corresponde, pero obviamente hay que quitar ese estrechamiento y ya sea poner ahí un ducto o suturar una sutura terminal. Eso ya lo decide el cirujano, pediatra, cardiólogo, etcétera, para resolverlo. Pero mientras tenga esta coartación vamos a tener el problema que les acabo de decir de una hipertensión arterial, pero una hipertensión arterial selectivamente en miembros superiores. Difícil que se le vaya el diagnóstico a un pediatra que se aprecie de ser buen pediatra, y sobre todo si es un cirujano pediatra o pediatra cardiólogo. El tratamiento es quirúrgico, se quita, pues como les mencionaba, el segmento coartado, se restablece el flujo y la hipertensión arterial en miembros superiores va a desaparecer. Enfermedades renales crónicas.
sobre todo enfermedades inflamatorias. El término nefritis significa inflamación de los riñones. Glomerulonefritis significa inflamación del glomérulo, que bueno, ya sabemos que el glomérulo es quizá la parte más importante de la nefrona, y la nefrona es la unidad funcional de los riñones. El sufijo itis nos dice a nosotros que se trata de un proceso inflamatorio, ¿no? Puede haber diferentes causas de glomerulonefritis. Algunas de ellas son autoinmunes o pueden ser causas infecciosas o traumáticas. El caso es que en la glomerulonefritis hay una inflamación del endotelio glomerular. Aquí ven ustedes un corpúsculo renal. Acuérdense que el corpúsculo renal es el glomérulo más la cápsula de Bowman, que está la arteriola aferente y esta es la eferente, o al revés, como ustedes quieran. Y vean la diferencia, ¿ok? Aquí se ve el glomérulo sano, acá se ve inflamado. Esta inflamación, esta generación de un estado inflamatorio a nivel glomerular, pues va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona inevitablemente. Va a provocar, por la misma inflamación, una disminución del flujo de sangre a nivel glomerular. ¿Sí? La luz de los glomérulos se hace más pequeña, hay menos flujo sanguíneo, hay inflamación. Y bueno, ya ustedes saben que una de las principales causas de activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona que inicia en el aparato yuxtaglomerular, pues es precisamente la disminución del flujo renal. Aparte de que desde luego aquí, por el estrés que hay, un estrés oxidativo, va a haber pues un repunte de la secreción de catecolaminas, va a haber un efecto adrenérgico marcado, lo cual aumenta la producción de renina. Hay glomerulonefritis aguda, hay glomerulonefritis crónica. Ahora, este es un ejemplo de una enfermedad. Hay otras enfermedades crónicas del riñón, como pueden ser los quistes renales, por ejemplo, que también nos van a generar elevación de la presión arterial, pero todo va a ir a dar al mismo mecanismo, la estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Una vez resuelto el problema inflamatorio o quístico de los riñones, va a aplanarse la curva de renina, y al aplanarse la curva de renina, pues la presión arterial, pues lo esperado es que descienda también, ¿okay? Una vez que quitas la enfermedad de fondo, la hipertensión baja. Todo aquello que disminuya el flujo renal, que disminuya los niveles de sodio en sangre, o que estimule la secreción de catecolaminas, generarán un disparo de renina en el aparato yuxtaglomerular, dando así inicio al sistema renina, angiotensina, aldosterona. En este sentido, una causa relativamente frecuente y silenciosa, que es lo peor, de hipertensión secundaria debida a disminución del flujo renal es la estenosis de la arteria renal. Hablar de estenosis es hablar de un estrechamiento del ducto. Y aquí podemos ver en esta imagen dos causas comunes
Una de ellas es la ateroesclerosis. Aquí pueden ver ustedes que la luz de ambas arterias renales está disminuida por las placas de ateroma. Esto desde luego es adquirido. Sabrá Dios cómo tendrá las coronarias esta persona, ¿no? Pero al reducirse el flujo renal, se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como lo dice acá. Y bueno, ya ustedes saben los efectos de la angiotensina 2 a diferentes niveles. Obviamente las nefronas sufren por la falta de sangre, por la falta de flujo, las nefronas van muriendo, el riñón generalmente va disminuyendo de tamaño conforme van muriendo las nefronas, incluso puede llegar a una atrofia completa, ¿no? Que puede ser unilateral o bilateral y lleva pues desde luego a la insuficiencia renal. Ahora, esto es hablando de aterosclerosis de la arteria renal, pero puede ser congénito también, puede ser que el estrechamiento de la arteria renal o de las arterias renales sea congénito, es decir, aquí estoy marcando una arteria renal con un calibre bueno, que lleva un buen flujo de sangre. Ya ustedes saben que el 22% del gasto cardíaco debe de ir a los riñones. Que viene siendo poquito más de 1 litro por minuto. Pero para que esa cantidad de sangre vaya a los riñones cada minuto, pues se requiere que haya una vía adecuada, ¿no? Que haya una arteria renal que tenga una buena luz. Hay niños que nacen con el problema de una estenosis, obviamente no por aterosclerosis, sino simplemente por una malformación vascular. Y pues desde luego va a tener problemas prácticamente desde el nacimiento, ¿no? O incluso antes de nacer ya va a traer problemas con sus riñoncitos. Entonces tenemos 2 ejemplos de estenosis de la arteria renal, uno congénito que es el estrechamiento por una mala formación de la arteria, y otro adquirido que es la ateroesclerosis. Tratamiento, bueno, pues aquí sí ya dependerá de la causa, ¿no? El problema, como les digo, es que la hipertensión arterial es una consecuencia de esta disminución del flujo, es una consecuencia de esta estenosis de la arteria renal. Entonces, pues hay que corregir esa estenosis, pero por lo regular, como esto cursa silenciosamente, cuando empieza a dar ya datos que nos inclinan a pensar en una estenosis de la arteria renal, ya los riñones están bastante dañados, la hipertensión arterial viene a ser un colateral, pues es una hipertensión arterial secundaria. El daño a los riñones es en este caso, pues lo más peligroso, ¿no? Si se logra corregir, si se logra reparar esa disminución del flujo renal, pues seguramente la presión arterial volverá a la normalidad, porque se bloqueará el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, hasta aquí este video, continuamos en unos momentos.